porque Bueno, también... ya vamos a empezar, son las muy 3 bien. horas. Les comunico que vamos a grabar en la nube. Buenas tardes a todos y todos. Vamos a iniciar con el conversatorio acerca de las políticas de educación superior en México. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes y también dar la bienvenida a quien nos acompaña. Voy a nombrarlos solo por orden alfabético. Entonces, primero tenemos a Miguel Ángel Casillas Alvarado. Él es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestro en Ciencias por el IES Investap y doctor en Sociología por la Escuela de Estudios Superiores o Avanzados en Ciencias Sociales en París, Francia. Obviamente, socio del Consejo de Investigación Educativa y se interesa por temas referidos a la educación superior, historia institucional, análisis de políticas educativas, sociología de los agentes educativos e incorporación de las TIC a la educación. Es profesor e investigador de la Universidad Veracruzana y coordinador del doctorado en Innovación y Educación Superior del Centro de Investigación en Innovación en Educación Superior, investigador de tiempo completo y profesor con perfil PROMEP y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Bienvenido, Miguel Ángel, es un placer que estés en esta mesa. También nos acompaña Carmen Enedina Rodríguez Armenta. Es doctora en Gestión de la Educación Superior, maestra en Administración en Ingeniería en Computación por la Universidad de Guadalajara. Es especialista en el área de incorporación de las tecnologías a los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como programas de inclusión social. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es miembro titular de la Academia de Ingeniería en México. Desde 1988 ha desempeñado diversos cargos como funcionaria pública, entre ellos el de vicerrectora ejecutiva en la Universidad de Guadalajara, primera mujer que ocupa este puesto. Pues qué honor. Participa activamente en la campaña de la ONU Mujeres, fue nombrada mentora del CTM, no más están las siglas, así que para impulsar las ciencias, matemáticas y la tecnología entre niñas y niños y adolescentes de nuestro país, en la iniciativa Niñas TEM Pueden, la secretaria de la SEP de la OCDE. Actualmente es directora de Educación Superior de la Universidad Intercultural en la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México. Bienvenida, Carmen. Nos acompaña también Juan Carlos Silas. Él obtuvo el doctorado en Educational Policy and Leadership en la Universidad de Kansas en el 2000. Cuenta con una maestría en Educación y licenciatura en Psicología Educativa por la Universidad del Valle de Atemajac en Guadalajara. De 2004 al 2008 se desempeñó como director del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre la Calidad de la Educación y Superior de Pobreza en la Universidad de Monterrey. De 2008 a la fecha es investigador y docente del Departamento de Psicología, Educación y Salud del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara. Desde el 16 es coordinador del doctorado interinstitucional en educación y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus temas de investigación y publicación se enfocan en el balance público-privado en la educación superior, la relación entre las instituciones educativas y la comunidad y el pensamiento científico crítico en alumnos universitarios. Bienvenido, Miguel Ángel. Marisol Silva Laya es es pedagoga y doctora en educación. Es directora de la División de Investigación y Posgrado de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Su investigación se enfoca en las líneas de equidad y justicia en educación, primer año universitario, calidad y evaluación de la educación y políticas de educación superior. Es integrante de la Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana, forma parte del Comité Editorial de la Revista Mexicana de Investigación Educativa y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Bienvenida, Marisol, que nos acompañas. En representación de la doctora María Lilia Cedillo Ramírez nos acompaña el doctor Jaime Vázquez López. Bienvenido, doctor, y qué bueno que nos está acompañando en este conversatorio. El doctor Vázquez es vicerrector de docencia, es licenciado en Economía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestro en Planeación Urbano y Regional por la Universidad Autónoma del Estado de México, especialidad en Economía por el Colegio de México, doctor en Educación por la Universidad Complutense en Madrid.
Tiene actividad docente de 2094 a 2001 en la Facultad de Economía de la misma universidad. Ha desempeñado pues, puestos directivos y de función pública. Fue vicerrector de presupuesto de planeación e investigación institucional, responsable del programa de regionalización universitaria, presidente del Colegio de Economistas del Estado de Puebla, vicerrector de docencia, vicepresidente del Colegio Nacional de Economistas, coordinador de proyectos de rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y secretario general de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, general de la Universidad para Adultos en la misma universidad. Pues realmente es un gusto que nos acompañe, doctor. Me parece que vamos a tener un buen diálogo. Pues el marco de este conversatorio se enfoca al tema de la educación superior. Como ustedes saben, en el último año, en la política reciente, pues la educación superior, como muchas otras, ocupa un tema central, el tema de equidad, el tema de cobertura. Es como lo que se puede observar desde el Plan Nacional de Desarrollo hasta la Ley de Educación Superior. Entonces, el propósito de este conversatorio es como tratar de analizar cuál es las continuidades en términos de políticas educativas o no, cuál es el sello particular de esta política y también cuáles son los vacíos de la política. La dinámica va a ser la siguiente: ustedes van a tener 4 minutos para conversar al respecto. Yo voy a lamentablemente decirles ya pasaron sus 4 minutos y me va a dar mucha pena, pero lo tenemos que hacer para realmente cumplir, porque los tiempos son exactos y nos sacan porque otro grupo va a ocupar este espacio. Así que espero que sea realmente como un diálogo. Pues le voy a dar la palabra inicial a Juan Carlos Silas, porque con él empezamos a pensar esta cuestión del conversatorio y vamos a ir combinando al azar. Entonces, la primera pregunta sería: ¿cuáles son las continuidades y discontinuidades en materia de política de educación superior? Adelante, Juan Carlos. Mil gracias, Mercedes, y muchas gracias a todos, colegas, por estar aquí, todos. Em, y sí, la verdad es que somos un poco socios en el crimen aquí, Mercedes y yo, cuando organizamos y también un poco Miguel Ángel, cuando organizamos esta conversación. Y bueno, yo quisiera decir varias cosas con relación a esto de las continuidades y las discontinuidades. La primera es que evidentemente es pues un avance imperfecto, pues porque toda obra humana es imperfecta. Y si le sumamos que se trata de una obra humana pues colectiva, con el tiempo un poco en contra y sujeta pues a todas las participaciones y hasta negociaciones de los actores, unos con mayor peso, otros con menor peso, entonces claramente es imperfecta, pero es un gran avance con relación a lo que se tenía. Entonces, bueno, de entrada vamos avanzando en eso. Es evidente que lo que se tenía como marco legal, aquella mítica ley de coordinación del 78, pues ya era letra muerta, nadie le hacía caso. Pues básicamente la forma en que se daba la aplicación de la ley en educación superior era más pues por vía de acuerdos, por vía digo, acuerdos secretariales y por vía de concordancias y de armonizaciones. Entonces, es encomiable realmente que se haya establecido toda esta serie de elementos que se buscaban dentro de la ley. Eh, Ahora, hay problemas, pues, porque la mira está muy alta y como se busca metas de cobertura, se buscan un montón de cosas y la complejidad de los tiempos COVID, post-COVID, la astringencia presupuestal para las instituciones públicas y la sensible baja en los ingresos marginales, pues, para las familias y los estudiantes de las particulares, pues no están en mucha sintonía con las intenciones y las metas. Pero eso no es culpa de la ley. Más bien hay que ver cómo hacemos para que la ley pueda funcionar en tiempos inciertos. Y a lo mejor somos un laboratorio vivo, porque estamos viendo cómo una ley construida con una óptica de más estabilidad, etcétera, pues tiene que operar en una óptica realmente, en un entorno realmente pues difícil, ¿no? Eh, con elementos de continuidad, y ya con esto termino para no llevar mucho tiempo, yo diría que hay más continuidad que discontinuidad. En realidad la continuidad es
se habla de clarificar los conceptos de educación superior, los actores, los procesos. Parece un firme intento de fortalecer la coordinación entre el Estado y las instituciones, de establecer órganos consultivos, etcétera. Yo creo que tenemos más continuidad que discontinuidad, y discontinuidades hay muy poquitas, pero si quieren las toco al ratito para no llevar mucho tiempo. Gracias. Gracias, Miguel Ángel. Yo creo que, como bien señala, es un avance imperfecto y cabe aclarar que yo creo que dentro de los avances está el derecho a la educación superior, ¿no? Me parece que ese es un avance importante. Y pues le damos la palabra a Carmen a ver qué nos plantea al respecto, porque ella está así en la política dentro de la CEPLA. Sí, claro. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, es un privilegio estar en este conversatorio y es un privilegio también para una servidora que ahora me toca estar del otro lado del escritorio, ¿sí? Es decir, estas acciones que se están, que en algún momento revisaba, leía, teorizaba, etcétera, en el doctorado, o después como funcionaria en la Universidad de Guadalajara, pues ahora los tenga de este lado, ¿no? Y créanme que hay una visión, los toros se ven diferentes desde la barrera, pero por ello es muy importante la visión conjunta, ¿sí? O sea, sin duda una visión de alguien que está en un solo lado, es un solo lado. Y poder hablar de la continuidad o discontinuidad de las políticas públicas, pues primero tenemos que referirnos a esta modificación del artículo 3º constitucional que hubo el día 15 de mayo del año 2019, donde se habla, donde la Cámara de Diputados aprueba la obligatoriedad y la gratuidad de la educación superior, ¿sí? Esto como un elemento que realmente, rompe el tema, porque generalmente veamos el tema de la gratuidad a educación básica, a media superior, hace una década aproximadamente, pero hablar de gratuidad y hablar de obligatoriedad por parte del Estado en educación superior implica andamiajes institucionales muy sólidos para que si alguien quiere tener o si alguien quiere cursar educación superior en algún lado, pues el Estado puede garantizarlo, ¿no? A partir de eso se estableció un programa que se llamó el año pasado Rechazo Cero, este año se llamó Tú Decides para evitar este tema del rechazo, porque la parte de la cobertura es un elemento que ha tenido una continuidad a lo largo de diferentes sexenios o diferentes mm, espacios cronológicos, y eso es un acierto porque si consideramos que la educación es este poderoso igualador social, lo que pretendemos es que pues todos tengan derecho y acceso a educación superior, ¿sí? Y entonces si todos van a tener acceso a educación superior, pues entonces debemos de tener estos espacios. Este programa consiste en que si un estudiante, generalmente todo el mundo quiere estudiar medicina, no quiere estudiar derecho en el lugar de donde vive. Entonces, bueno, lo que se hace es, se abre la oferta a nivel nacional y entonces alguna universidad que le sobró o que deja un espacio de nutrición o de no sé qué en otra parte del país, puede él acudir y hacer válido este derecho de la gratuidad y de la obligatoriedad, ¿no? En el sentido de los espacios. Sin Carmen, duda, te agradecemos tu gracias. Todavía nos falta mucho. Tu Gracias. primera presentación. Me parece fundamental lo que vienes planteando. Yo creo que un avance sustantivo, y lo reitero nuevamente, es el derecho a la educación superior, los cambios constitucionales, y yo creo que tenemos que festejar eso. Ahora, el asunto, ¿qué acciones en particulares, cuáles son estos programas puntuales que tú bien nos señalas para dar cumplimiento al derecho a la educación desde el Estado, pero también posibilita la exigibilidad y justiciabilidad de este derecho? Pues muchas gracias. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a nuestro otro invitado que también se integró a este grupo, que es Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿qué nos podrías plantear acerca de esto de las continuidades y discontinuidades? Y un poco también como recuperando la discusión que planteaba tanto Silas como Carmen de que, bueno, hay un avance.
¿sí? Y ese avance se articula obviamente a la modificación del artículo 3º constitucional. Adelante, Miguel Ángel. Completamente de acuerdo en que los cambios constitucionales representan un avance muy importante, que la Ley General de Educación es superior en muchos elementos a la antigua legislación que teníamos, y que hay en el gobierno actual una intencionalidad declarada de cambiar las cosas hacia un horizonte que han llamado la nueva escuela mexicana, que tiene un conjunto de características enunciadas, pero lo que a mí me parece es que no hay instrumentos de política específicos diseñados para lograr estos objetivos. Quisiera, por ejemplo, ilustrar nada más, y en esto quisiera basarme en el Profexe, este programa de fortalecimiento para la excelencia que hereda del PIFI. No estoy seguro cómo quedó el presupuesto de egresos finalmente, pero tenía programado un aumento de casi 400% este Profexe, y que representaba cerca de 600 millones de pesos para ejercer en las instituciones. En un contexto de penuria, de agotamiento de los presupuestos ordinarios de las instituciones de educación superior, y después de 30 años de control neoliberal de las políticas y de los salarios, del estricto control del tope salarial que hemos tenido los universitarios, el financiamiento extraordinario actual pues, es muy importante para muchas instituciones. ¿Y en qué continúa? ¿En qué comparte, por ejemplo, el Profexe? Comparte los mismos objetivos que en el pasado. O sea, el objetivo del Profexe está escrito, es la acreditación, no la excelencia. Se siguen manejando los mismos criterios, digamos, que definieron al PIFI. Los objetivos están definidos fuera de las instituciones, las cuales tienen que asumir una evaluación externa. Las reglas de operación se definen en Hacienda. Los fondos están determinados, etiquetados, no se pueden modificar. Son fondos anuales o bianuales, no acumulables. El interlocutor principal es la autoridad educativa, el rector. No, están excluidos de la planeación la comunidad, las organizaciones sindicales, los colegios profesionales, etcétera. Persiste la noción esta que desarrolló Adriana Costa y que hemos otros asumido del neointervencionismo hacia la educación superior, la idea de un Estado evaluador, interventor a través del financiamiento. Fíjense ustedes qué interesante, el Profexe mantiene los mismos criterios e instrumentos que en el pasado, la competitividad y la calidad como los mismos términos que estaban antiguamente. Entendida como un número de programas acreditados, los alumnos que hacen el EGEL, etcétera, etcétera, o la calidad entendida como la habilitación de la planta de profesores y la consolidación, el número de SNIs, el número de PTCs y el grado de consolidación de los cuerpos académicos. Siguen existiendo los mismos efectos perversos que profundizan la diferenciación institucional, que limitan el desarrollo de las artes, de la difusión cultural, del servicio social comunitario, no entran en estos criterios. Siguen los mismos olvidados de siempre. Los estudiantes, su aprendizaje y su experiencia escolar. Eso no se evalúa. Tampoco existen en el Profexe los profesores de asignatura, que son la enorme mayoría de los maestros de las universidades públicas. Y por supuesto, están ausentes los trabajadores administrativos y su reconversión tecnológica. En ese sentido, por ejemplo, creo que estos son como rasgos de continuidad que mantienen al Profexe, y veremos en una intervención posterior cómo las políticas actuales no gozan o no han diseñado indicadores claros para medir con precisión el avance de las políticas. Y entonces me parece que en este sentido hay un problema de planeación y hay un problema de implementación de las políticas, porque se pueden tener buenas intenciones, se puede tener un buen impulso institucional para promover cosas, pero si no hay instrumentos precisos o no se modifican los viejos instrumentos de la política y no se crean nuevos indicadores, no vamos a ver para dónde vamos. Gracias, Miguel Ángel. Agradecemos tu participación. Yo creo que Miguel Ángel le pone ahí un poco de jiribilla a esta discusión, ¿no? Porque él plantea, bueno, sí hay un avance sustantivo en términos del derecho a la educación, pero no se observan como cambios sustanciales en materia de política educativa.
Sin embargo, bueno, lo que sí se observa es esta continuidad de cierto tipo de programas con los mismos parámetros, los mismos términos y demás. Entonces yo creo que pone en cuestión esto y bueno, cómo instrumentar una política. Yo hablo más bien de la puesta en acto de la política o cómo resignificar una política nacional para ponerla en acto en los diversos momentos y en los diversos espacios. Bueno, pues le vamos a dar la palabra a un tomador de decisiones y entonces pues me da mucho gusto, Jaime, que nos acompañes, porque además has estado en el ámbito de la planeación educativa, en toma de decisiones como muy importantes, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Gracias. Primero, buena tarde a todos. Una disculpa de la doctora Lili. Estos días estamos en la renovación del Consejo Universitario y está dedicado a ese tema. Muchas gracias, doctora Mercedes. Yo voy a dar un punto de vista de lo que me ha tocado durante muchos años que he vivido las políticas públicas. Y efectivamente, lo primero es distinguir que parece haber una ruptura respecto a políticas anteriores que tuvimos durante muchos años. Ahí creo que, en primer lugar, bueno, hay una continuidad importante, como lo decía la doctora Carmen, los demás participantes, en términos de la cobertura. Esto parece ser una cuestión significativa en el país, en el sentido de que ha habido una buena respuesta en las universidades públicas. Nosotros ya veníamos, en el caso de la UAP, con un incremento interesante. Estos últimos años logramos incorporar a través de los complejos regionales casi 25,000 estudiantes a la universidad, en estrategias, sobre todo en áreas donde no estaba la institución. Y digo, esa es una cuestión interesante, viéndolo en el sentido de la ampliación de cobertura, más los esfuerzos que la institución hace de retención y de titulación, que me parece que son significativos. Hay una cosa, y creo que todos ustedes la han visto en años pasados. ¿Qué sucedió en estos 30 años de la educación, de políticas de educación superior? Ya referían a los trabajos de Adriana Costa y de muchos expertos que había en el país. Yo lo que distingo es una cosa interesante. Todavía no encontramos, y esto es una discontinuidad posiblemente, algo que resalta, es respecto a las políticas de calidad, ¿sí? Si bien hay una continuidad en muchos de los componentes, ahorita creo que puede ser por esta situación gradual que se está dando en el marco normativo, hasta dónde sí vamos a atender algunas cuestiones. A mí me llama la atención, por ejemplo, ¿sí?, que se revivan es la tercera vez que revivimos COPAES y esperamos que esta funcione, ¿no?, en el sentido de la coordinación que tienen que tener las instituciones. Hay ahí cuestiones que tendrán que ver con el sistema de evaluación y acreditación. Incluso quiero decirles que las universidades nos movíamos por incentivos, ¿eh? Tú tenías más profesores graduados porque tenías incentivos, más SNIs. Nosotros al principio, me acuerdo, teníamos como 300 y tantos. Hoy son 711 SNIs, ¿no? Con las políticas del programa de estímulos, pues los profesores ahora ven, ¿y qué va a pasar con nosotros, no? Creamos una serie de incentivos y ahorita la pregunta es, ¿y qué vamos a hacer sin incentivos, no? Da lo mismo que estés acreditado, que no estés acreditado y todas esas cuestiones que se dicen. También en el financiamiento, y esto ya lo podremos señalar un poquito adelante, si bien hay continuidad, hay faltas, hay carencias, ¿no? Lo que éramos los fondos extraordinarios, que nosotros nos movíamos por eso en las instituciones, ahora de repente pues no hay mucha claridad, ¿no? Esto que decía el doctor también del caso de Profexe, algunas cuestiones parecen ser las mismas, ¿no? Pero en el sentido del financiamiento tenemos 30 años discutiendo una fórmula de financiamiento y no nos terminamos por poner de acuerdo. ¿Pero qué sucedió en esos 30 años? También las instituciones se modificaron de manera impresionante. Yo era un chamaco cuando entré a estas cuestiones de gestión y ahora yo soy adulto, adulto bastante mayorcito, ¿no? Entonces, eso te dice, y bueno, ¿qué sucedió? Apenas estamos trabajando y en una ocasión lo platicábamos con la doctora Carmen, ¿sí?, en el caso de nuestra universidad. Bueno, hemos visto otras instituciones del país donde la proporción de profesoras horas clase, es ahora súper significativa, ¿no? En el caso de nuestra universidad andamos en 48, 50%, pero con una característica que yo le decía a nuestra rectora. ¿Sabes qué, doctora? De los que tenemos que son tiempos completos y todos esos SNIs, resulta que no atienden tantos estudiantes, que los tenemos en programas donde el tiempo en que un profesor tiene para jubilarse es muy largo, ¿sí? Pero ¿quién está atendiendo a nuestros estudiantes? Todo eso que les decía de incremento de matrícula se atiende entre 90 y 95% por profesores hora clase. Entonces, esos replanteamientos creo que son necesarios. Quizás, insisto, ¿no? Cuando estamos hablando y se dice en política pública, si hay una ruptura de política pública, tiene que ser un cambio gradual, ¿sí?
ahí, como también señalaba el doctor Silas, todavía no vemos estos instrumentos, ¿sí?, que creo en el tiempo se tendrán que diseñar, se tendrán que construir para ver esos grandes huecos que tenemos en las universidades, esa perspectiva que hay en las universidades en el sentido de sus particularidades y también de esas estructuras internas que creo que cada vez vemos más maduras en las universidades y todavía no vemos las respuestas necesarias. Esa sería Maestro mi primera Jaime, intervención. muchas gracias por su participación. Yo creo que él va como puntualizando cuestiones desde quien realmente tiene la gestión de una universidad que tiene una tradición muy importante, como es la Universidad de Puebla, ¿no? O sea, me parece que las acciones que usted menciona, las preocupaciones, las rupturas, el asunto de la cobertura, pero sobre todo el financiamiento. Cuando analizamos política pública o políticas educativas, siempre señalamos que el financiamiento pues nos va señalando hacia dónde se orientan las políticas educativas, ¿no? Bueno, ya para cerrar esta primera ronda, pues tenemos a Marisol Silva Laya, colega de la Universidad Iberoamericana, que tiene como dos cuestiones. Uno, que toma decisiones, digamos, que está al frente de una dirección, de alguna manera es funcionaria, y por otra parte que tiene una investigación de larga data sobre educación superior. Entonces, adelante, Marisol. Muchísimas gracias, Meche. Encantada también de estar en esta mesa. Buenas tardes a todos y todas. Yo coincido en el tema de, me parece que la principal discontinuidad, a mí coincido con lo que se ha dicho acerca de la Ley General de Educación Superior y de la reforma constitucional al tercero, el reconocimiento del derecho a la educación superior, me parece realmente de avanzada durante este tiempo que estamos viviendo. Se reconocía muy, muy claramente el derecho a la educación básica y había como resistencias a reconocer también el derecho a la educación superior, así que me parece un avance. La ley me parece que contiene elementos muy importantes que, bueno, le dan claridad a la importancia que tiene la educación superior. En ese sentido, es la principal discontinuidad. Encuentro varias continuidades y en ese sentido también comparto un poco lo que decías, Miguel Ángel, acerca de un énfasis en el crecimiento de la matrícula. Esto es una cosa que venimos repitiendo durante varios ya sexenios, en los planes de gobierno así nos hemos comportado, y la verdad es que, digamos, se han ido dando pasos en menor dimensión de lo que se necesita en México, y ahora la meta es llegar al 50%, ¿no? Y declarar prácticamente acceso universal. Creo que la continuidad que estamos experimentando en este sentido es el crecimiento en términos cuantitativos, pero no tomando suficientemente en cuenta, ya se decía, la calidad y la equidad. Seguir repitiendo el esquema de crecimiento, incrementando el número de instituciones sin una debida regulación. Vamos a seguir, digamos, un poco lo que ha pasado en educación básica, que ahora estamos también sufriendo las consecuencias de una educación que no tiene la calidad en cuanto a pertinencia, sobre todo pertinencia y eficacia pedagógica. En educación superior podemos repetir la misma historia, ya la conocemos en educación básica, pues habría el tiempo de masificación, tuvimos que tomar medidas extraordinarias para dar cabida a la población juvenil que estaba demandando ingreso. Y bueno, eso lo experimentamos los 70, los 80, los 90 y no hemos cambiado en ese sentido. Entonces, creo que esa es una de las continuidades que a mí más me preocupa. Seguir creciendo en volumen, pero no crecer en calidad, en innovación pedagógica. Cuando se toca el tema, ya lo decía también Miguel Ángel, toma el tema de innovación, que no es solamente innovación tecnológica en temas de uso de nuevas tecnologías, sino la innovación pedagógica. ¿Cuál es la pedagogía de la educación superior que necesitamos para formar a los ciudadanos y ciudadanas de acuerdo con sus propias aspiraciones y también de acuerdo con un proyecto nacional? Eso siempre queda al margen porque damos priorización a llegar a ciertas cuotas de cobertura sin pensar este problema de una manera integral. Entonces, tengo preocupación por temas de calidad y tengo preocupación definitivamente por el tema de justicia y equidad. Nuevamente se están repitiendo los círculos de menor calidad para las poblaciones más pobres. Yo creo que en las universidades Benito Juárez lo venimos ya constatando.
Creo que estamos a tiempo de que el gobierno pudiera desarrollar, ya se decía, instrumentos de política y programas para intervenir en este proyecto, que puede ser un proyecto emblemático, pero que si nuevamente estamos ofreciendo menor calidad para las poblaciones más pobres, es completamente contradictorio con el derecho a la educación que contiene la Ley General de Educación, porque el derecho a la educación siempre va acompañado de derecho a la educación de calidad, no simplemente a que te abran las puertas. Entonces, el tema del ingreso en circuitos diferenciados creo que es sumamente peligroso seguir repitiendo ese camino. Y esto me lleva a un tema que seguramente trataremos con un poco más de profundidad en las siguientes intervenciones, que tiene que ver con el financiamiento. No podemos tener más calidad y más equidad, acceso a instituciones que satisfagan las necesidades de calidad y las aspiraciones de nuestros jóvenes, si no estamos financiando la educación en una mayor medida. Y aquí entra el tema de circuitos diferenciados, porque finalmente son estas universidades que funcionan, o instituciones en general que funcionan, atendiendo a las poblaciones más desfavorecidas, las que reciben un menor presupuesto para su operación. La calidad tiene un costo, la equidad tiene un costo, y esto no lo podemos... Marisol, muchas gracias por estos énfasis que estás colocando. Me parece muy importante lo que vienes planteando respecto a que seguir como el modelo de educación básica, ¿no? Que educación pobre para pobres, digamos que es lo que nosotros planteamos cuando nos referimos a programas de carácter compensatorio que representan las universidades Benito Juárez, hacia donde están orientando las universidades también interculturales que están planteando, ¿no? Yo creo que sí es una gran preocupación el tema de equidad y justicia educativa, o sea, el derecho pleno a la educación, no solamente a tener un lugar en la banca. Bueno, entonces con esto vamos a cerrar para dar continuidad al segundo punto, que son cuáles es como el acento, los énfasis de política educativa en este gobierno. Ahora vamos a empezar por Carmen, que ella está en toma de decisiones. O sea, Carmen, ¿cuáles son estos énfasis de política en educación superior? Gracias. Yo solo quisiera comentar, por ejemplo, que Profexe desde el año 2020 ya no tiene recursos. No hay dinero hay para las normales, pero no para las universidades autónomas, ni las de apoyo solidario, ¿no? Se quedó en 0 pesos. Entonces, es decir, ese mecanismo que había de política pública para poder estar hablando de las competencias, ¿no? Donde las competencias dista mucho de lo que se quiere en este gobierno de la Cuarta Transformación. La intención es que efectivamente se modifiquen la manera en la que los recursos se entregan, porque si nosotros manejáramos los recursos que había antes, pues se hace el efecto Mateo, ¿no? Quienes más tienen siguen siendo los que más dinero tenían. Y me quedaba claro cuando yo estaba, por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara, una universidad sólida, con muchos miembros del SNI, donde recibía más recursos por tener proyectos muy sólidos, ¿no? Yo quisiera nada más, incluso los tengo aquí en la mano, y ustedes pueden verlos en las páginas de la Dirección General y de la Subsecretaría, donde, por ejemplo, la distribución ahora del S247, a la Universidad Intercultural de Chiapas le llegaron 11 millones de pesos y a la Universidad Autónoma de Aguascalientes 208,000 pesos. O sea, se cambiaron las dinámicas para que este necesario apoyo para poder trabajar con equidad y para poder tener infraestructura de primer mundo, ¿no? Porque recordemos que muchos de nuestros estudiantes, la universidad es el único espacio que tienen para construirse, para saber que se vive incluso en ambientes libres de violencia o en lugares donde nos construimos unos a otros. Entonces, por ello es que es tan determinante que se cambien estos mecanismos de política pública. Ojo, la ley acaba de aprobarse el 20 de abril de este año, ¿sí? Entonces, no se pueden cambiar de un tiempo de la noche a la mañana todos los instrumentos. Estamos en ello. De hecho, los invitaría a las sesiones de CONACES del Consejo Nacional de Educación Superior, que el primero fue el 18 de abril, donde se habla precisamente acerca de los temas de equidad y de la disminución de los presupuestos, donde se
donde se venían evidenciando y donde se venía otorgando más recursos a quienes más tenían. La próxima sesión de CONASAS es el 30 de noviembre y ahí precisamente se hablará uno de los puntos que es fundamental, que es la modificación del sistema de evaluación y acreditación. Este sistema que a lo largo de muchos años, sí, pudimos hablar ya de calidad, de equidad, de ciertas infraestructuras para nuestros estudiantes. Sin embargo, también hicimos muy ricos a muchas agencias acreditadoras y a muchas personas donde cuando los pares evaluadores están dentro de nuestras mismas instituciones. ¿Por qué tenemos que pagar 300,000 pesos por una evaluación externa cuando son nuestros estudiantes, nuestros propios profesores los que conocen el tema? Además, con los resultados que no estaban a la vista de todos, que eso es muy importante, el tema de transparencia. Y entonces, este nuevo sistema de evaluación y acreditación lo que implica es, de hecho, se hicieron foros a lo largo de toda la República, se hicieron 6 foros, tenemos más de 8,000 encuestas que han enviado, incluso se solicitaron que hubiese invitados que eran expertos en el área de acreditación, porque sin duda son uno de los elementos, pero ahora ya no vamos a otorgar dinero por estar acreditado. O sea, es un tema que es de obligación otorgar un recurso de calidad si en realidad quieres formar parte de este sistema. En fin, la verdad es que 4 minutos son muy pocos para hablar acerca de lo que se está construyendo, pero lo hago de una manera muy rápida y los invitaría con mucho gusto a ver las páginas de la dirección para que vean ahora cómo están las distribuciones de los recursos económicos, que son muy importantes para que se vea cómo se modificaron las estructuras desde el año 2020 y 2021. Gracias. Gracias, Carmen. Pues este énfasis que tú estás colocando me llama la atención, como el cambio, los recursos disponibles para esta universidad de 11 millones a la otra. O sea, este énfasis a políticas de equidad, pero el asunto es eso, ¿no? ¿Cómo se diseñan, cómo se instrumentan, cómo se ponen en acto estas políticas, ¿no? Que realmente contribuyan, a la calidad de la educación. Pues ahora le vamos a dar la palabra a Miguel Ángel. Gracias. Yo estoy de acuerdo con la profesora Carmen. El nuevo gobierno tiene la obligación y la responsabilidad de desmontar un conjunto de políticas que mandaban hacia ciertos lugares con ciertas orientaciones y estoy de acuerdo en que eso es algo necesario de revisar y de poner en cuestión. Pero creo que también es importante considerar de otra manera los aspectos. Por ejemplo, se habla de la cobertura con calidad en los documentos oficiales. Y se entiende esta calidad, esta cobertura, como un problema que hay entre desigual cobertura entre estados. ¿Ok? Necesitamos ampliar la matrícula de la educación superior de manera diferenciada. Y es cierto esto, entre los estados hay notables diferencias entre las tasas brutas de escolaridad superior. Tenemos diferencias en el bajo número con los graduados y tenemos pocos estudiantes de posgrado y menos de doctorado en muchos lugares. Ese es como cuando se habla de cobertura con calidad, esos son los elementos que ahí se refieren. Y sin embargo, yo creo que es necesario avanzar hacia otros elementos. Por ejemplo, tendríamos que atender realmente a la población indígena y a la población afrodescendiente. Y yo creo que si en las entidades federativas como Puebla o como Veracruz o tal, que tienen un porcentaje de población indígena y un porcentaje de población afrodescendiente, las universidades deberían de mantener o ampliar esa proporción. De tal manera que pudiéramos tener una unidad de medida en donde pudiera haber un estímulo hacia aquellas instituciones que abran sus puertas hacia las poblaciones históricamente excluidas, mientras que haya no un castigo, pero sí una limitación de recursos extraordinarios para las instituciones que sigan manteniendo
criterios de inclusión o de incorporación de la matrícula del modo convencional. Creo que es necesario, en ese sentido, generar políticas de acción afirmativa y atender de manera particular la incorporación de estudiantes de origen indígena y de origen afromexicano, que son los indicadores, que serían indicadores precisos para poder medir qué tanto estamos actuando, qué tanto hay un crecimiento con equidad, ¿no? Una ampliación de la cobertura con calidad en la educación superior. En ese sentido es que yo pienso que deberíamos de diseñar como nuevos indicadores que hicieran observables los cambios que queremos provocar. Cuando hablo, por ejemplo, de la ausencia de la consideración de los profesores por horas en las políticas públicas, en la medición de la evaluación de una institución, creo que es algo que tenemos que revisar de manera profunda. Primero, porque son la mayoría. Segundo, porque necesitamos diseñar políticas para su desarrollo, para su crecimiento, para su permanencia productiva en las universidades. Y no podemos seguir suponiendo que el motor de las instituciones son exclusivamente los profesores de tiempo completo, por ejemplo. Bueno, Miguel Ángel, yo creo que colocas otros puntos que me parecen como muy importantes, políticas orientadas a la población en condiciones de vulnerabilidades, particularmente de población indígena y afrodescendientes. Yo aquí siempre les planteo a mis colegas que sí, que desde luego tienen derecho a la educación, pero las instituciones educativas también se ven obligadas a ofrecer un acompañamiento a estos estudiantes. No, o sea, no solamente su incorporación, sino qué programas de acompañamiento van a ofrecer estas. Este es para mí el principal problema. Bueno, pues damos la voz a Jaime de nuevo. Gracias. Yo creo que hay tres componentes, yo distingo. El primero es en la Ley General de Educación Superior. Nos lleva al tema de gratuidad, la obligatoriedad, la excelencia, el libre acceso a la educación superior, es algo que vale la pena destacar. También lo que decía la doctora sobre el sistema de evaluación y acreditación que está en proceso, y tiene razón, todo esto va a ser gradual, vamos a ir avanzando en el tiempo. Otro tema importante que ya se destacó aquí, creo que es el financiamiento, ahí lo tocaré ahorita un poco más en detalle. Y el tercero, que yo veo las implicaciones que este tipo de políticas están llevando hacia el interior de las universidades. Me refiero a las reformas normativas y académicas que tienen que suceder en las universidades. En el caso, por ejemplo, de la educación inclusiva, que ustedes lo han señalado y efectivamente ha habido esfuerzos no solamente de las universidades públicas, sino de todos esos esquemas que tenemos en las universidades interculturales y todas las propuestas que se han realizado. Creo que hay una consideración importante, ¿no? Hay becas ahí, desde nivel básico hasta nivel superior, y también, como se dice, hay que impulsar otro tipo de estrategias. Que, por ejemplo, voy a poner el caso de nosotros. ¿Qué hicimos en la Sierra Norte y en la Mixteca? Ahí, ya en años anteriores, se había dado un porcentaje de matrícula directo a las poblaciones que estaban en los esquemas de solidaridad, y ahora con la propuesta de la rectora se va a dar pase directo a grupos indígenas y grupos vulnerables. Pero como bien dice la doctora Mercedes, ahí hay dos componentes adicionales. Uno, el aseguramiento de las becas, y dos, el acompañamiento académico. Y ahí entro a un tema que sí lo pongo en consideración de lo que nos sucede en las universidades y que creo que tenemos que tomar en consideración. Este gran esfuerzo de cobertura, que insisto, es encomiable, y hemos visto que en los últimos 30 años todo lo que ha cambiado el país y efectivamente hay logros significativos. Creo que nos faltan las dos partes, tanto a la política pública como a las instituciones, ver hacia adentro lo que está sucediendo en las dinámicas de los mercados laborales, los procesos de automatización que suceden, ¿no? Ya el propio presidente alguna vez comparaba cuántos empleos se generaban en una gran planta automotriz y los que sucedían con otro tipo de esfuerzos sociales, como el caso de plantar los árboles, ¿no? Y yo creo que ahí sí tenemos que ver en las instituciones, y esto tiene que ver con esos indicadores que también tenemos que desarrollar sobre la absorción que estamos teniendo de nuestros egresados, sobre la empleabilidad, sobre los ingresos que están teniendo los jóvenes, que nos parece que es algo importante. Muchos de ellos
van a quedarse nada más con la licenciatura, y creo que ahí nos hace falta repasar en las universidades procesos de educación continua que nos lleven a tomar atención sobre lo que sucede con esos grupos sociales. Hay una infinidad de escritos bien documentados, lo que sucede en términos de la movilidad social, ¿sí?, que parece ser que ya está ocupada en muchos sectores, donde ya no se dan estos incrementos de grupos de población hacia nuevos deciles de ingreso, ¿no? Cuesta bastante trabajo, y creo que ahí es importante que revisemos lo que estamos haciendo. Y esto nos lleva a esto que mencionaba hace un rato sobre el financiamiento. La cobertura, la equidad, la calidad tienen un costo significativo. Y ahí entro no nada más en esta discusión de que si pongamos qué porcentaje en el PIB, tanto para educación como para ciencia y tecnología, entro en las restricciones que tenemos como país. Una base gravable baja, una generación de producto que sigue siendo bajo a las capacidades que tiene el país, esos cambios estructurales tan complicados que hay para que se puedan garantizar financiamientos a todas las necesidades que tiene México. Yo creo que ahí, y por eso lo menciono, la necesidad de una mejor coordinación. Un poco lo que pasa de repente, decía bien la doctora, el efecto Mateo es real y está en todos lados, ¿sí? Pero también puede ser la dispersión de recursos. Aquí en Puebla teníamos, saben que somos los campeones, creo, el segundo lugar en número de instituciones educativas o de establecimientos educativos, como 380, una cantidad impresionante, pero de universidades con apoyo público. Cuando yo empecé en esto, había 3 instituciones con apoyo público. Hoy como 35, si no mal están mis datos, 30 y tantos, ¿sí? Ahí una vez lo platicamos también, necesitamos una mejor coordinación. ¿Qué tal si nos estamos peleando por los estudiantes en las regiones estas desfavorecidas? Además, ahí los jóvenes, si no hay esquemas de acompañamiento, no van a llegar. Eso es cierto, no van a llegar, ¿no? ¿Sí? Doctor Jaime, hasta aquí nos quedaríamos Gracias. con su participación. Lo bueno es que vuelve a reiterar lo que ya mencionó anteriormente, la importancia de llegar a los grupos más vulnerables, el acompañamiento que se tiene que dar y el asunto del financiamiento. Y algo muy importante es lo que menciona, ¿no? La cuestión de una estrategia de coordinación, ¿no? Que de todas las universidades, de 3 a más, de 3 cuando usted inició a las que existen ahora, pues es un cambio gradual. Le daríamos la palabra a Marisol Silva. Gracias, Meche. Bueno, yo quería reiterar y retomo el punto que venía diciendo el colega Jaime Vázquez acerca de la coordinación y cómo se ha incrementado en la matrícula en educación superior. Primero habría que entender que es un fenómeno a nivel mundial. La matrícula en educación superior ha crecido de manera impresionante a nivel mundial. En México, solamente en las últimas 2 décadas pasamos de alrededor de 2 millones en 20 años a estar ya llegando casi a los 5 millones de estudiantes escolarizados y no escolarizados. Entonces, no es menor el crecimiento que hemos tenido. Pero ¿qué es lo que ha pasado a nivel mundial? Ha habido también un gasto que se va incrementando paulatinamente en el gasto por estudiante, en el 0.9% a nivel mundial. En México, ¿qué hemos tenido? La reducción de 1/5 parte del gasto por estudiante. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que el sistema ha venido creciendo de manera explosiva y hay una sobrecarga en este sistema. Entonces, sí hay que revisar la inversión y me parece súper interesante los datos que nos da Carmen acerca de cómo ha habido una cierta modificación en los esquemas para tener acceso a apoyos complementarios para finalmente compensar esas desventajas que vienen sufriendo las nuevas instituciones que se han venido creando justamente para ampliar la matrícula. Entonces, en ese sentido, bien por la modificación del esquema de financiamiento extraordinario para estas instituciones, pero es necesario revisar el gasto por estudiante. Si seguimos creciendo a costa de reducir la inversión, al final va a estallar el sistema. Y bueno, ahora quiero referirme justamente a uno de los puntos que también tocaba Jaime, que tiene que ver con cómo ha crecido la educación superior. Todos sabemos que en el año 90 se registró una explosión de universidades particulares fuera de la regulación estatal. Y esto lo que hizo fue justamente crear un mercado educativo costoso para estudiantes que estaban quedando fuera de las opciones de educación pública. A mí me parece que el acento que se está poniendo en este gobierno a través de la creación del sistema de evaluación y acreditación nacional, me parece que puede ser un buen instrumento para regular
lo que está pasando con este segmento de instituciones que no están ofreciendo la calidad, que hay suficientes estudios en el país, hay tesis inclusive de estudiantes de las maestrías y doctorados de nuestro sector, y bueno, muchas investigaciones que dan cuenta de la baja calidad con la que están trabajando estas instituciones, algo sumamente documentado desde los años 90, y que finalmente no se ha podido regular, y tiene que ver con las dificultades del propio gobierno, de la propia autoridad, para dar supervisión y para dar, bueno, eso, regulación, mecanismos de regulación a todo este segmento. ¿Qué me preocupa? Yo hablo desde entonces, desde donde yo trabajo, y aquí habrá quienes compartan, porque también trabajamos en sectores similares, el hecho de que entonces son juzgados justos por pecadores. Y entonces hay una regulación que hace tabula rasa para todas las instituciones que tienen más de 80 años funcionando en el país y, bueno, ofreciendo una calidad razonable dentro de lo que es esperado en el país. Entonces yo diría, ¿cómo va a ser la Secretaría de Educación Pública para regular este segmento? Creo que tienen que fijarse prioridades. Y claramente las prioridades en estas universidades mal llamadas o que se han conocido como universidades patito, que necesitan ser reguladas porque sí son un fraude para la población. Aquí dejaría yo mi comentario sobre los énfasis, pero quiero recuperar en mi siguiente intervención otros énfasis hacia las universidades particulares que son sumamente preocupantes. Bueno, Marisol, pues te agradecemos mucho tu participación, bueno, esta recuperación que haces de los colegas, pero sobre todo colocar el tema de las universidades privadas, ¿no? Porque si algo esta política ha marcado es una diferencia total hacia las universidades privadas y realmente estamos muy preocupados por esta visión que se tiene al respecto. Bueno, para cerrar este segundo punto, pues le damos la palabra a Juan Carlos. Gracias. Si está un poquito ruidoso es porque estoy en el lobby del hotel. Intentaré cubrir el sonido ambiental. Yo iría muy rápido al tema de cuáles son los elementos que enfatiza la actual política, y pues obligatoriedad y gratuidad no es cosa menor, ¿no? Entonces, en realidad estamos hablando de una aspiración desde hace mucho tiempo seria, importante y difícil de cumplir, porque desde hace tiempo la secundaria y la preparatoria o la educación media superior son obligatorias y todavía no llegamos. Es decir, es un reto y es una aspiración, pues si queremos llegarle. Esto que comenta la doctora Carmen me parece formidable, es una especie de acción afirmativa, tanto individual como institucional. Creo que es algo, un sesgo muy importante que le da hacia la equidad institucional al menos, y me parece muy afortunado, ojalá siga sucediendo. Refiriéndonos específicamente a la ley, bueno, hay cosas muy afortunadas también cuando se habla del servicio social, a ver si se recupera de una forma más sensata y con mayor impacto tanto en las comunidades como en las personas, porque todos sabemos que se convirtió en un ritual horrible. De las TIC, evidentemente el tema de inclusión, equidad, cultura de paz, no violencia, especialmente hacia las mujeres, creo que es algo relevante, muy relevante y que está ahí en la ley. Aspectos de vinculación, de la CONACES, de los COEPES, etc. O sea, eso está muy bien, la verdad es que está muy bien. Y la verdad es que intenta ir hacia las antiguas deudas sociales, equidad, calidad, cobertura, territorialización, que es algo también sumamente importante. Y aunque los medios para lograr los fines todavía necesitan reconsiderarse, sobre todo a través de leyes ya reglamentarias, para no saturar la ley con minucias como en el caso de la educación particular, que es decir, como que la multa te vamos a multar con tanto, eso no va en una ley general. Pero bueno, es importante que se promueva la mejora del sistema a través de favorecer el desarrollo de las instituciones y no tanto de proponerle castigos al que se salga del huacal, como dicen en el rancho, ¿no? Más bien es tratar de desarrollar a las instituciones. Y yo nada más entraría muy rápido al asunto que ya tocaba Marisol en términos del sistema de evaluación y acreditación de la educación superior. Eso va a ser una labor titánica. Sabemos que no queremos un sistema quisquilloso, sabemos que no queremos un sistema que duplique o triplique el trabajo en las instituciones, no queremos regulaciones obtusas que no comprenden las diferencias institucionales o que se centran en insumos y que no se centran en los procesos o los resultados sociales que se buscan. Eso es lo que sabemos que es lo que no queremos. Esto de querer dejar de vincular el dinero y la acreditación para no seguir dándole negocio a distintas organizaciones y personas me parece también formidable. Y hay abriendo un poquito de fuego, como dice Marisol,
hay un elemento importantísimo que es el de las particulares, que dice por ahí en la propuesta del sistema que pues habría que juzgar si solamente se va a dar sistema de acreditación hacia las particulares o también hacia las públicas. Pero previamente se había dicho que el sistema de acreditación y todo es para provocar reflexiones y para provocar mejoras. Y uno así como con un poquito de ironía podría decir, pues entonces no privemos a las instituciones públicas de esas reflexiones y esas mejoras, porque si ese es el argumento de que es algo muy bueno ser acreditado, pues no los privemos de esa acreditación, ¿no? Es un poquito broma, pero se trata de que retomemos este sistema de evaluación y acreditación de la educación superior. Hoy ando muy coloquial, como dicen los chavos, vibrando alto, ¿no? Como con altas miras, y no con una mentalidad de control, porque eso no nos va a servir a nadie. Y aquí le dejaría. Gracias. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias. Pues con esto vamos a cerrar el segundo bloque, que son como los énfasis de política educativa. Ustedes lo plantearon muy claro, pues el énfasis en cuanto a la cobertura, que se observa pues un incremento realmente en la matrícula y demás, pero también problemas de financiamiento, el asunto de la evaluación, el asunto de las universidades privadas, esto que recién plantea Juan Carlos sobre la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior y demás. Bueno, ya en este tercer bloque, pues se trata de ver, bueno, cuáles son los grandes vacíos, ¿no? Y por dónde tendríamos que caminar. ¿Qué desde nuestro espacio particular se puede hacer en materia de política educativa a nivel superior? Ahora vamos a empezar con Miguel Ángel. Muy bien. Yo creo que hay un gran reto, el principal o más difícil quizá de lograr es el de la ampliación de la matrícula para lograr unas tasas de cobertura en la educación superior altas. Y no solo, tiene razón el doctor Jaime Vázquez, no solo basta con aceptar a los estudiantes, sino tenemos que generar condiciones de su permanencia y de su egreso plenamente satisfechos después de una experiencia escolar exitosa. Segundo, creo que hay un problema que está como pensado todavía en que vamos a expandir la matrícula sobre en los mismos términos que en que veníamos creciendo. Y yo creo que es el momento de generar un proceso, un proyecto de innovación educativa, de innovación didáctico-pedagógica, para hacerle frente a esta expansión de la matrícula. O sea, la expansión de la matrícula no puede ser nada más una declaración, sino tiene que estar acompañada de nuevos procesos de educación que favorezcan una enseñanza de masas, y que sea esta de calidad y que sea satisfactoria para los estudiantes. Benéfica para la sociedad en términos de contar con egresados que sean competentes, valiosos, buenos ciudadanos. En ese sentido es que creo que tendríamos más que cambiar la mirada y entonces pensar en promover la expansión de la matrícula en función de proyectos de innovación que vayan aceptando a estudiantes bajo nuevas condiciones. Creo que hay una ventana, una posibilidad de oportunidad muy grande y muy valiosa y muy importante. Segundo, no quisiera dejar de mencionar también la cuestión de la acreditación, porque creo que la acreditación debería de ser para públicas y privadas, en los mismos términos, porque el fenómeno de las escuelas mal llamadas o bien llamadas escuelas patito no es exclusivo de la educación privada. O sea, estamos teniendo y tenemos evidencia de que esto está ocurriendo también en el sector público y es inadmisible en uno y en otro lugar. O sea, lo que tenemos que acabar es con este tipo de simulación que está provocando el egreso de personas que no tienen ni las competencias profesionales, ni los conocimientos disciplinarios, ni la formación suficiente para ejercer una profesión y tener un papel activo, ¿no?, y ciudadano en nuestro país. Entonces, sí necesitamos procesos de certificación que garanticen que en las instituciones públicas y privadas
ocurren procesos educativos de alta calidad, o para ponerlo en términos del actual gobierno, de alta excelencia académica. Que podemos ponernos bien de acuerdo en los contenidos particulares de esos términos. Pero me parece muy importante que la atención sea para el sector público y privado en términos de las ofertas de baja calidad. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, van apuntalando algunos énfasis que se tendrían que hacer en materia de política educativa a nivel superior. Me parece muy importante esto que se plantea en términos de políticas de evaluatorias, digamos así, tanto para públicas y privadas, y un trato también más igualitario a las universidades privadas. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra al maestro Jaime Vázquez. En este sentido, yo creo que algo muy importante es dar un beneficio en el sentido de lo que se está construyendo en el país. Creo que es un cambio significativo y que habrá que madurar a la luz del tiempo, pero ahí hay que tomar, creo que algunas cosas importantes, como ya se decía, en el sentido de los instrumentos operativos que necesitamos, los marcos normativos, lo que hablamos de los pendientes que tienen las instituciones de educación superior, me refiero sobre todo a las públicas, lo que bien mal se venía trabajando sobre la atención a los problemas estructurales, cuestiones de financiamiento que si bien causaron efectos no deseados en las universidades, creo que también algunas falta de precisiones sobre los fondos que van a tener las instituciones también puede generar efectos nocivos, ¿no? Y que creo que hay que considerar. Por otro lado, yo también coincido en el sentido de que hay que construir una agenda que nos considere tanto a las instituciones como al sector público en las dos situaciones que estamos viviendo. Una nueva propuesta social que está teniendo este país, donde se inscribe la Ley General de Educación Superior, pero también en el marco de la pandemia. Yo creo que son cuestiones que coinciden y que tendremos que ver en los siguientes años cómo vamos a trabajar, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, yo señalo el caso de lo nuestro, ¿no? Desde hace muchos años, por una cuestión con la doctora Angélica Valenzuela y el doctor Vice de Fries, que son miembros de COMIE, cuando una vez trabajaban aquí en la Vicerrectoría de Docencia, nos planteamos una propuesta de un sistema institucional de evaluación. Pero como venían tan atadas las políticas públicas, pues el sistema institucional de evaluación se quedó medio en frío, porque nos teníamos que mover con los fondos, ¿no? Insisto, ¿no? Los incentivos hacen que se muevan las organizaciones. Ahora lo que planteamos es que ese sistema institucional de evaluación tiene que estar presente, tiene que marcar pauta, no puede nada más un organismo externo decirnos cómo estamos y nosotros no lo sabemos, ¿no? Tenemos que avanzar mucho en ese sentido, hacer seguimientos de trayectorias escolares, de egresados, de dinámicas de los profesores, etcétera, etcétera. Y para terminar, yo planteo, y es algo que estamos trabajando aquí en la universidad, 3 conclusiones. Una es que no se visualiza cómo hacer evidente la creación de valor público de la educación superior a través de indicadores de impacto medibles y compartidos con las partes interesadas, más allá de lo que es la propia institución de la educación superior. Segundo, no se percibe con precisión el alcance de las formas de operación y participación institucional a través de los ecosistemas regionales de educación superior y en las agendas nacionales y regionales de innovación. Y tercero, lo que decía, las políticas públicas anteriores se movieron por incentivos, donde hay una discusión importante sobre sus alcances. Ahora, muchos de estos incentivos no están o no son tan claros, y aquí surge la pregunta de cómo vamos a mover a las instituciones desde la gestión, los programas educativos y los actores, ¿sí? De manera que no se muevan nada más por esos reconocimientos, ¿no? La teoría económica te dice que los incentivos no siempre son buenos, y menos los fondos definidos, ¿sí? Pero creo que hacen falta precisiones que nos deben de llevar, ¿sí? A esta dinámica diaria que tenemos las instituciones, ¿no? Y que van a seguir independientemente de nosotros, y yo siempre me vislumbro, ¿no? ¿A dónde está la UAP en el 2031? ¿A dónde está la UAP en el 2040? ¿No? ¿Qué cuestiones tenemos que trabajar y qué elementos tenemos que trabajar en la agenda pública, tanto con el gobierno federal y con el gobierno estatal? Creo que ahí hay una importante tarea. Muchas gracias.
Pues muchas gracias por esta perspectiva, visión de la economía política tan necesaria y tan importante. Qué bueno que te tenemos aquí en esta mesa, como buen economista que eres, y por esta visión que nos estás dando. Yo creo que es central y fundamental. Pues nos vamos con Juan Carlos. Gracias, muchas gracias. Hablando de los vacíos o de las posibles limitaciones, yo diría que hay uno importante, que es que se habla de que los actores de la educación, y viene una lista grandísima, como 16, estudiantes, personal académico, personal administrativo, funcionarios, autoridades, consejos estos, consejos los otros, se habla hasta del currículum, etcétera. Y al momento de que todos estos actores actúen dentro de su campo para poder incidir en las políticas, pues la verdad es que se escuchan solamente muy poquitas voces. O sea, es un poco de efecto Mateo, pero, ¿cómo se llama? En términos de coloquiar, ¿no? Y es decir, que en este momento de conferir y convenir, dijeron los elegantes, muchos actores se quedan de lado. La verdad es que se escuchan unas solas pocas voces potentes que sí tienen muchas cosas que decir, pero también valdría la pena incorporar a otros, ¿no? Ese es como una especie de huequito que se nos quedó allí. Porque finalmente la política pública es poner un piso, bueno, ustedes todos lo saben, poner un piso parejo para generar con las condiciones para que individuos y comunidades se desarrollen, etcétera. Y yo creo, sí, realmente lo creo, que la ley general y el sistema de acreditación y evaluación van a ser un pivote importante para que impulse la educación superior, pero sí creo que también se nutriría muchísimo si logramos meterle más voces, ¿no? Para que no sean los de siempre. Ahora, regresando ya al asunto de lo particular, sí, no podemos negar que en la educación superior mexicana, como decía Miguel Ángel, hay instituciones que nos quedan a deber, pero también no podemos negar que de las que quedan a deber, sí hay muchas particulares, pero también hay algunas públicas, y hay que ver cómo le hacemos para mejorarlas, ¿no? Porque finalmente, ante los ojos de Dios y del Estado, están legalmente operadas, ¿no? Y tienen la autorización de funcionar. Entonces, así como que, oye, tú me diste permiso, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es importantísimo poder pues trabajar junto con ellas, junto con ellos, ¿no? Un poco por allí. Y ya lo último que diría es creo que es un viejo anhelo que es de la portabilidad curricular. Creo que es algo importantísimo. Un muchacho que estudió en Culiacán 2 semestres y se quiere ir a Mérida, pues va a empezar de nuevo. Entonces, creo que es muy importante poder lograr ese tipo de cosas de portabilidad curricular, y creo que es una carencia porque no se ha discutido, seguramente cuando se discuta se fortalecerá, y porque todos sabemos que la oferta de las instituciones públicas crece más bien de una forma negociada entre los actores, etcétera, un poquito más acorde con la territorialidad, etcétera, pero sabemos que la oferta particular crece como rizomático, se va metiendo por donde hay huecos. Entonces, seguramente si lo absorbemos será un reto muy grande, muy complicado, muy complejo, pero creo que los estudiantes se beneficiarán mucho de ello. Y bueno, yo aquí le dejaría agradeciendo la invitación. Gracias, Meche. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Le vamos a dar la voz a Carmen. Adelante, Carmen. Muchas gracias. Quisiera mencionar los 13 proyectos estratégicos con los cuales el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior definió como elementos claves para establecer estos mecanismos de política pública, ¿sí? Uno es el modelo y política de financiamiento para la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior. Reconocemos que incluso hay universidades que les damos 15,000 pesos por estudiante y hay otras que se les dan 70,000 pesos por estudiante, ¿no? Armonización normativa derivada de la Ley General de Educación Superior. Esto que mencionamos que en la ley estaba completo, pero debe haber armonizaciones en los estados, en las universidades que son autónomas, sí, que tienen su propia ley, etcétera. El Registro Nacional de Opciones para la Educación Superior. El programa de ampliación de la oferta de educación superior, donde no solamente sean las mismas carreras, el plan de acción para la igualdad de género y asegurar que las instituciones de educación superior se constituyan como espacios libres de todos tipos de violencia, en especial las de género y la discriminación hacia las mujeres.
Sexto, la reinstalación de las comisiones estatales para la planeación de la educación superior, COEPES. Esto que mencionaban, que en el mismo estado hay veces que las universidades se vuelven competencia, ¿no? Una de la otra, en lugar de generar nuevas ofertas educativas o elementos de énfasis de que la región requiere, ¿no? Las COEPES es algo que se va a instaurar y que en algunos estados ya funciona muy bien, pero no en todos. El espacio común de educación superior, el marco nacional de cualificaciones y de sistema nacional de asignación, acumulación y transferencia de créditos académicos, esto que mencionaban mis colegas, donde tú puedes estudiar en un lado y te lo pueden reconocer en otro porque existe un sistema nacional de asignación de créditos, ¿no? El Programa Nacional de Educación Superior y programas estatales de educación superior. No podemos establecer la misma oferta que hagamos en Chiapas a la que vamos a hacer en Sonora. El sistema de evaluación y acreditación de la educación superior como un elemento, mencionaba, clave para el tema del antes y después, ¿no? El sistema de información de la educación superior, porque se requieren datos frescos, libres, abiertos, donde todos podamos acceder a ellos, las instancias de vinculación, consulta y participación social, así como una estrategia para fortalecer la ciencia, la tecnología e innovación en las instituciones de educación superior, que tiene que estar vinculado a CONACYT, por supuesto. A ver, CONACYT lo forman las 32 entidades federativas, todos los secretarios de educación. También está el secretario técnico, está integrado por el secretario ejecutivo de ANUYES y el subsecretario de Educación Superior. Y además, cada uno de los rectores que forman parte de que tienen las presidencias en esta parte de ANUYES, además de los rectores de las federales, etcétera, ¿no? Y yo les invitaría a que pudiéramos establecer como este mecanismo que ustedes pudieran estar viendo en esta página de CONACYT, por ejemplo, estuvo una encuesta para lo que se pretendía o lo que se pretende que será el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación y estuvo abierta por 6 semanas. Se enviaron oficios a los rectores y a las rectoras para que pudiesen participar. Entonces, ojalá que llegue un momento en el que la comunicación llegue a todos, ¿sí? De una manera más horizontal, para que todos podamos establecer y participar en esto que la Ley General de Educación Superior trae como una nueva posibilidad de visibilizar, por ejemplo, la dirección general en la que estoy, la de GESU, ¿sí? Durante muchos años de GESU, ahora es de GESUI, Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural. Y las universidades interculturales, que son 11 en la República, ya forman parte de este conglomerado y no están en la educación básica como estaban antes. O sea, empezando empezando a adecuar desde las organizaciones, desde los organigramas, desde las normas y, por supuesto, desde cada una de las acciones, ¿no? Entonces, este es un elemento, apenas vamos comenzando, sin duda no es fácil cambiar algo que tiene 30 años sucediendo, pero creo que la ley general da un marco normativo muy valioso para que podamos hablar de interculturalidad, de equidad de género, de equidad, de territorialidad, de transparencia, de una serie de cosas que son fundamentales como la vinculación social que deben de tener las universidades como un mecanismo o como parte de su responsabilidad que tienen por el hecho de ser autónomas, empezando por esas, ¿no? Y esta vinculación muy importante entre las privadas, particulares y las públicas, ¿no? Que ahorita hay diferentes maneras. En fin, apenas se está construyendo y creo que es un momento muy interesante para que todas y todos podamos participar y los invitaría a que vieran las páginas del CONACYT. Gracias. Bueno, Carmen, muchas gracias. Yo creo que nos invitas a leer con bastante atención todas las acciones que desde las subsecretarías se están realizando. Me parece que es prioritario. Se me antoja organizar ya en el Seminario de Política Educativa de la Ibero un conversatorio con todos ustedes a los cuales los voy a invitar para seguir profundizando al respecto. Pero por lo pronto le damos la palabra a Marisol Silva para que cierre ese tercer bloque acerca como de los grandes vacíos. Muchas gracias. Y muchas gracias, Carmen, por compartir estos programas estratégicos de los cuales hemos participado varias de las que estamos aquí y agradecemos que se dé el diálogo también, siempre en el COMIE, aprovechando que estamos aquí en este espacio del COMIE,
digamos, reclamamos, ¿no?, que se tome en cuenta el conocimiento que estamos generando en la investigación educativa en el país, que es abundante y también es profunda. Y bueno, hemos estado participando en esos espacios. Yo creo que los programas que has mencionado son absolutamente necesarios. ¿Qué otras cosas agregaría acerca de los vacíos o áreas de oportunidad? Número uno, bueno, voy a hablar de los que son mis meros temas, la concepción de equidad. Y de alguna manera me enlazo con lo que ya se ha dicho aquí. La equidad tradicionalmente ha sido vista como acceso, garantizar el acceso, y bueno, es todo un reto, todavía no lo garantizamos, pero ahí vamos. Pero no es solamente, no es solamente el acceso, necesitamos una visión integral de la equidad, donde es acceso, permanencia y egreso. Entonces, analizar esto, digamos, resignificar, reconceptualizar la equidad en materia de políticas públicas y en instrumentos me parece fundamental. Y en este caso en particular también traigo a colación un tema que hemos venido trabajando varios en el propio COMIE, la importancia del primer año universitario. Iniciar la vida universitaria es un tránsito complicado para muchos y muchas jóvenes, y entonces si tenemos que hacer acciones prioritarias o focalizar las intervenciones, el primer año universitario es fundamental. Allí se define una trayectoria académica que puede ser de éxito o de fracaso, y entonces si tenemos que focalizar los apoyos, hacer un programa de apoyo al primer año universitario para el ingreso y para la transición sería extraordinario. Coincido con lo que ya se ha dicho, también lo dije yo en un momento, es necesario innovar en la pedagogía. Reitero lo que también dijo Miguel Ángel, no es solamente un asunto de insumos materiales, es un asunto también de procesos y de apoyo al profesorado y al estudiantado en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Un aspecto y que ahora empieza a cobrar mucha preocupación que está desaparecido en la política es el posgrado. Y también aquí yo creo que se acaba de anunciar una modificación en las reglas de operación de las becas del PNPC que va a afectar el crecimiento del posgrado en este país, y en ese sentido pienso que tiene que haber una coordinación intrasectorial entre la SEP y el CONACYT acerca de estos temas que están afectando a la educación superior. No tenemos metas claras para el posgrado y es verdad que hemos venido rezagados en el crecimiento en este sector. Si queremos impulsar el desarrollo científico y tecnológico en el país, no lo podemos hacer sin fortalecer el posgrado. El posgrado apenas representa el 8% de la matrícula total. Nuestro crecimiento en este nivel educativo ha sido muy lento y está ausente en las políticas actuales. Y si de sacarse adelante las modificaciones de las reglas de operación, yo creo que el posgrado en el país se va a venir en picada. Y aquí diría sí, urgentemente un llamado a una coordinación intrasectorial con la CID Educación, Secretaría de Educación y particularmente Educación Superior. Y bueno, no puedo dejar de mencionar el tema de, digamos, la discriminación que están sufriendo las investigadoras de universidades particulares a quienes se pretende excluir de los incentivos del CONACYT, y no solamente un tema económico, es un tema también de discriminación sobre el derecho a la ciencia. Pareciera que la ciencia que se genera, el conocimiento que se genera en las universidades particulares es de menor calidad o no forma parte del conocimiento público. Y este tipo de interpretaciones hacen mucho daño justamente a esto que necesitamos, que es impulsar el desarrollo científico y tecnológico del país. Entonces, verlo de esta manera simplista, me parece que perdemos todos, pierde el país. Entonces, allí también diría que hay un vacío, no depende de Secretaría de Educación, pero sí depende de una coordinación intersectorial, porque no podemos separar la educación de la ciencia y la tecnología. Y creo que es un llamado al gobierno. Y bueno, finalmente, para ya no tomar más tiempo, creo que el desafío del financiamiento y de resolver los problemas estructurales es fundamental. No vamos a poder avanzar en educación si estos problemas estructurales de personal y de inversiones que se requiere en materia de educación superior no son atendidos. Entonces, allí hay un gran tema y, como se ha dicho ya en otras ocasiones, una política sin respaldo financiero es una política fallida. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un respaldo financiero para que todas estas aspiraciones que tenemos ahora salgan adelante? ¿Qué nivel de prioridad va a tener a nivel gubernamental? Eso, bueno, se tendrá que ver, tú también lo dices con toda claridad, Carmen. Son programas que se están definiendo, pero bueno, también se nos acorta el sexenio, ya nada más tenemos 3 años y estas cosas tenemos que empujarlas. Qué bueno que se abran estos espacios de diálogo, qué bueno que estés presente y
bueno, que nos inviten al diálogo para poder externar estas preocupaciones y sobre todo el compromiso de todo el Consejo Mexicano de Investigación Educativa por impulsar el desarrollo educativo del país, que no es más que eso, y este tipo de espacios pues se reiteran. Muchas gracias. Bueno, Marisol, pues ya con tu participación cerramos. Yo creo que estás apuntalando como otros aspectos que no se habían abordado, pero que se complementan con lo que cada uno de los colegas mencionó. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. El asunto es que yo no tengo acceso como a la pantalla para ver si hay alguna pregunta o si alguno de los participantes quiere levantar la mano, porque no sé por qué no tengo acceso. Meche, yo sí tengo acceso y no hay Bueno. preguntas. Hay como comentarios, felicitaciones, etcétera, que se agradece muchísimo. Alguien dice, Yolanda Jurado Rojas, dice que le parece muy interesante el cuestionamiento de las casas que certifican la calidad y coincide con que es un costo alto para las IES. Y también señala que un punto importante es el de los profesores de asignatura, que llevan la carga más fuerte y que su salario es bastante bajo. Pero así, a nivel preguntas, no, son más bien como comentarios. Sí, yo creo que hay dos cosas que a mí como que se me quedaron como pendientes y haría la pregunta a cada uno de ustedes con un minuto de respuesta. Es esto de los profesores de asignatura, ¿no? Así como que ya varios lo reiteraron de qué pasa cuando prácticamente muchas universidades dependen de estos profesores que van 1 o 2 veces a la semana, dan su clase, se retiran y posiblemente van a otra universidad. Me parece que es como prioritario. Y la otra es como la intervención del Estado en educación superior. O sea, una fuerte, pues me preocupa un poco por los llamados que se hicieron a la UNAM, ¿no? O sea, ella es como la intervención directa a universidades estatales o que particularmente al asunto de la UNAM, pero que puede repercutir en otras universidades públicas, ¿eh? Así como empezaron con el SNI a los académicos de universidades privadas, se van planteando como algunos síntomas que después se van reflejando en otros. Entonces me gustaría conocer su opinión, esa sería mi pregunta. Entonces 1 minuto a cada uno de ustedes y ahora sí ustedes sí levanten la mano, no voy a dar quién quiere comenzar. Yo quisiera mencionar que a ver, durante mucho tiempo a los profesores de tiempo completo, voy a tardar más de 1 minuto, a los profesores de tiempo completo se les daba estímulos para que tuviesen doctorados, maestrías, se les descargaba, ¿sí? De su carga horaria, entonces se contratan profesores de asignatura. A esto me refiero con que son profesores que, al efecto Mateo, ¿no? Los profesores que tenían este perfil no solamente recibían un recurso económico de su universidad, en ProESDE, además, los estímulos, y también de CONACYT, ¿sí? Entonces, y se deja de lado al profesor de a pie, al profesor que está frente a grupo. Entonces, mencionar que, por ejemplo, ProESDE en este año no se apoyó elementos que tienen que ver con ese perfil calificado. O sea, si queremos ese perfil calificado en el tema de investigación, pues entonces que sea CONACYT quien los premie. Nosotros tenemos que premiar y que reconocer el estar frente a clases, ¿no? Este es un tema pendiente, el tema de asignatura. Solamente quisiera argumentar o comentar que costó 1 año poder eliminar esa parte. O sea, cambiar programas presupuestales no se puede hacer de una noche a la mañana, hay que hacer toda una serie de matriz de riesgos, etcétera, y toda una serie de presupuestaciones que hay que aprobarse en Hacienda. Entonces, pero bueno, ya no se da esa parte. Ese por un lado. Y mencionar también que tenemos que acostumbrarnos, creo, a que en una universidad como es universal, podamos escuchar de todo, ¿sí? Que alguien pueda decir o que pueda disentir de quien sea, creo que se vale siempre y cuando se ha dicho con mucho respeto hacia el otro, y se vale disentir. Eso nos hace universidad, eso nos hace universales y eso nos hace seres humanos que nos construimos unos a otros.
que ese es parte de la educación superior, uno de los elementos fundamentales, donde somos unos cuando llegamos a la universidad y somos otros cuando egresamos, porque nos construimos unos a otros con estas diferencias. Esto es importante. Gracias. Ok, muchas gracias, Carmen. Pues muy interesante. Vamos, Miguel Ángel, ya levantó Miguel Ángel. Sí, yo creo que para hacer objeto de las políticas públicas a los profesores de asignatura, tendríamos que reconocer la variedad del trabajo de los profesores de asignatura, hay muchas variedades, hay muchas maneras de ser profesor de asignatura. Y entonces, teniendo un panorama claro de estas diversas formas de ser profesor de asignatura, podríamos impulsar políticas diferenciadas. Creo que en ese sentido, las políticas diferenciadas deberían de atender hacia ciertas áreas. Por ejemplo, capacitación, fomento, educación continua y capacitación. Por supuesto, fomento al posgrado y eventualmente fomento a su conversión a una plaza de tiempo completo cuando los profesores de asignatura sumen en su práctica docente una cantidad determinada de horas, porque tenemos también muchos profesores de asignatura que son de tiempo repleto, o sea, no de tiempo completo, sino de tiempo repleto, y que necesitan también ser reconocidos y valorados en su trabajo. Muchas gracias, Miguel Ángel. ¿Quién quiere tomar la palabra? Adelante, Jaime. Gracias. Quería mencionar sobre esto de los docentes. Decía hace un rato que nos acostumbramos a determinados programas. Recuerden desde el Supera, ¿no? Que fue el antecedente de Promen y todos esos que existían. Y efectivamente tiene razón la doctora, ¿no? Pero también hubo un cambio en las estructuras docentes. Anteriormente, las universidades, los profesores hora clase eran incluso algunos que no habían concluido sus estudios, y ahora tenemos profesores hora clase que tienen doctorado y que son miembros del SNI, ¿no? Esto está sucediendo en varias unidades académicas. Decían hace un rato la atención de los problemas estructurales, porque no solamente es el cambio en la tipología de los profesores, en la estructura docente, sino en la edad de los profesores, ¿no? Muchos concentran, decía hace un rato, las plazas de alto nivel, ¿sí? Y los profesores jóvenes no. Entonces, ahí hay una situación que creo que tenemos que trabajar. Un poquito lo que estamos haciendo en la universidad, en lo que decía el doctor Miguel Ángel, respecto a esa variedad que tenemos. Primero, hay que reconocer que existe un mercado docente. En Puebla es impresionante, ¿no? Hay profesores que se la pasan en todos lados, entre la Ibero, la UAB, el Tecnológico de Puebla, el TEC de Monterrey, etcétera, etcétera, se van moviendo, ¿sí? Hacia las posibilidades, pero eso también se va a saturar, ¿sí? Va a tener límites, y creo que también hay que replantearnos lo que tenemos de la figura del docente. Yo desde hace años he insistido en que no puedo pensar en un docente hora clase solamente porque está frente a grupo. Tiene otras actividades y son importantes ahora que esos profesores lo hagan, ¿no? Creo que ahí necesitamos hacer un esfuerzo también las instituciones y también en las revisiones que tenemos con la subsecretaría, en el sentido de qué tipo de docentes y cómo estamos trabajando con nuestros docentes. Eso me parece que es muy importante y deberíamos hacer ese tipo de apuestas, ¿no? En el sentido de trabajos más colaborativos, del desarrollo de materiales, de las aulas invertidas y de todas esas cosas que hoy tenemos, que no están... Les decimos a los profesores, sabes que eso no se puede. Y normalmente son las 20, 30 o todas las horas clase que tengas, sin que tengan otras posibilidades, y que creo que ahí tendríamos que abrir otro tipo de alternativas. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Marisol, bueno, vamos, Juan Perdón, Carlos. Marisol, dale. Vamos. Vamos, Marisol. Sí, gracias. Bueno, tú pusiste el tema, o sea, yo creo que ha sido preocupante las discusiones acerca del papel de la universidad y de los académicos y de las académicas para el país. Yo creo que es importante recuperar esa agenda y visibilizar el aporte que hace la educación superior para el país. No es poco, no es un asunto de privilegios. Yo creo que quería referirme en primer lugar a esto, y bueno, particularmente a las universidades públicas, porque es un patrimonio de este país,
temas de movilidad social, de caminos de bienestar también para la población. Entonces, no es poco lo que hacen las universidades, lo que hace la educación superior para procurar una transformación social, un cambio social. Entonces, creo que ese tema en la agenda no puede perderse de vista y ojalá puedan seguir los espacios de incidencia para, digamos, desterrar mitos o corregir situaciones que no son admisibles, que yo creo que también eso toca. Me gustó mucho lo que dijo Carmen en ese sentido, disentir o, bueno, reconocer dónde están los errores, pero generalizar creo que es peligroso. Y en cuanto a los profesores, las profesoras de asignatura, pero en general de la docencia, creo que un error que hemos cometido en nuestras instituciones es valorar la producción científica por sobre la docencia. Y en esto quiero decir, bueno, las típicas métricas que hemos utilizado para medirla, para sobrevalorar la investigación y colocar como máximos indicadores el número de artículos publicados. Y creo que eso pesa en general en toda la academia a nivel nacional y en detrimento de la importancia de la docencia. Creo que sí necesitamos colocar la docencia en su justa dimensión fundamental para sacar adelante la función sustantiva justamente de docencia y en ese sentido creo que entraría justamente revalorar el papel de los profesores, las profesoras de asignatura. Y allí nuevamente diría, ya lo mencionaba Jaime, con toda experiencia, una experiencia enorme de buen estado dedicado a la gestión de docencia en una de las universidades más grandes del país, pero tiene también que ver con coordinaciones intersectoriales para garantizar mejores condiciones, condiciones de pago, condiciones de seguridad social, de la que carecen estos profesores por ser profesores de servicios profesionales, ¿no? Normalmente eso es lo que se hace. Entonces sí, por supuesto, generar el recambio generacional que es necesario y que tiene que ver con estos problemas estructurales, y luego garantizar condiciones para que también, siendo agentes libres que están ofreciendo sus servicios, puedan gozar de ciertas condiciones que les permitan tener los niveles de bienestar a los que deberían tener derecho. Gracias, Marisol. Pues cerramos con Juan Carlos y ya casi nos estamos despidiendo porque hay que salir a las 2:30. Vamos, Juan Carlos. Simplemente diría, ¿qué es más importante? ¿Un hígado, un riñón, un corazón o el dedo gordo del pie derecho? Cada uno tiene su función y no podemos valorar al dedo gordo del pie derecho con el criterio del corazón o del riñón. Creo que es muy importante tener claridad de qué es la función que tiene cada uno, incluyendo profesores de asignatura, investigadores, funcionarios, instituciones, etcétera, etcétera. Entonces, ya para no hacerla más larga, suscribo completamente lo que dijeron todos mis colegas y agradezco muchísimo. Bueno, pues con esto estamos cerrando exactamente 2:30. Fuimos muy puntuales para iniciar y para cerrar. Me dio mucho gusto estar coordinando a esta mesa y como les dije, espero que nos puedan acompañar en nuestro seminario de política educativa de la Ibero para seguir discutiendo al respecto. Bueno, un abrazo y nos despedimos también del público que nos acompañó. Hasta luego. Chao. Abrazos. Hasta pronto. Bien. Qué gusto. Hasta luego. Igual. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias.